Vamos a tener alguna merienda que nuestros hermanos han cocinado, ¿verdad? Creemos que parte de nuestra comunión, ¿verdad? Es eso, pasar en comunión. Así pasaban los apóstoles. La iglesia de Jesucristo dice que cada día se congregaban y que partían el pan. Entonces partir el pan es pasar juntos, ¿verdad? Cuando partimos el pan siempre reconocemos que Cristo Jesús fue molido por nuestros pecados. Amén. Esa es la verdadera comunión. No es solamente comer algo, sino en verdad entender que la comunión que el Señor quiere que tengamos es que sea verdadera, de corazón. Amén. Pueden entonces de esta manera ir comprendiendo. Bien, mis hermanos, también quiero hacerles saber que hay hermanos que me han compartido de la necesidad de estar en cadena de oración. Y bueno, estamos viendo a ver cómo podemos de verdad hacer una cadena de oración, ¿verdad? Que sea 24 horas, ¿verdad? Se puede. ¿Cuántos saben que ya ven la predicación? Que parte del alimento de un cristiano es la oración. ¿Cuántos están de acuerdo? Es parte, la palabra, la oración y estar en comunión, primeramente con Dios y con nuestro prójimo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a adentrar a la palabra. Bien, algo importante en cuanto a la palabra, ¿verdad? Es de que al mensaje de hoy, platicando con los hermanos que estábamos trayendo las sillas, mesas, se me hizo curioso que muy poco se menciona, tal vez una o ninguna. Me acuerdo que se haya mencionado de perfumes, ¿verdad? Se hablaron del perfume 7 machos, se habló yo dije, ¿de verdad existe? Porque yo vendo perfumes y ese de 7 machos nunca lo he tenido, pero a lo mejor sí existe o está descontinuado. Hablaban de diferentes marcas de perfume. Yo dije, ¿quién se le ocurrió hablar de perfume? Parte del mensaje es eso. Y se me hizo un poco a la vez no raro, sino se me hizo algo extraordinario, ¿verdad? ¿Cuántos saben de perfumes? ¿O cuántos aquí han usado perfumes? ¿Sí? Bueno, en el Swami yo vendo perfumes, pero todos de alguna manera conocemos algunos perfumes, algunas fragancias, ¿verdad? Hay unos perfumes suaves y agradables, pero también hay perfumes que son fuertes y son un poco hostigosos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí les hostiga mucho el perfume fuerte, hostigoso, que no le gusta? No levante la mano porque tal vez el de su lado traiga uno. Pero, bien, mis hermanos, hoy les estaré hablando de un olor que a muchos les puede gustar y que a otros no les puede gustar, ¿verdad? Pero a diferencia de los perfumes que hemos olido, que la gente en el mundo conoce, diferentes marcas, del que yo les voy a hablar es un perfume, es un olor que si bien puede dar vida, pero también es un olor que puede dar muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué raro, ¿verdad? Que podamos traer un olor que pueda dar muerte. Pues van a saber que sí. El tema de este día es el olor que da vida a unos y da muerte a otros. Ese es el tema. El olor que da vida a unos y da muerte a otros. Y usted es el que está dando ese olor. Independientemente si se bañó antes de venirse o no, si se va a bañar, si no se baña por tiempo. Pero hoy les estaré hablando de un aroma, de un olor que da vida a unos y da muerte a otros. Y no hablo de gente que no está aquí, estoy hablándole de usted y de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Aunque a usted no le guste el perfume, hoy va a saber que usted es un frasco de perfume. Usted.
Yo no sé, ¿verdad? Pero no es el 7 machos. Unos dicen que 6 machos, que porque uno se murió y huele muy feo. No. En realidad el perfume del que vamos a hablar hoy, el olor que ese perfume que da vida a unos y a otros da muerte. Usted es el portador de ese perfume. Hoy lo vas a ver, vamos a ver, lo voy a invitar a que abra su Biblia allá en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, le voy a dar unos segundos para que abra su Biblia. Si usted no trae Biblia, nomás oiga con sus oídos. Y medite con su corazón. No solamente hay que oír, hay que traerlo al corazón. La palabra de Dios debe de sembrarse en el corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si nomás lo hacemos con los oídos, mucha gente oye la palabra de Dios, pero pasa, ya no voy a decir ni una semana, pasa un día y se fue la palabra. Se dice palabra de Dios y decimos dice uno, te alabamos, Señor, pero hasta ahí llegó. Lo importante es que la palabra que hoy va a escuchar y que cuando usted escuche palabra de Dios la traiga a su corazón. Porque en el corazón es donde David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque cuando usted trae la palabra al corazón, es la palabra que le va a redarguir, le va a corregir, le va a instruir para que cuando usted en un lugar no se le salgan esas malas palabras. No conoce a gente que dice, ay, perdón, cada rato perdón, pero no se alivia, nunca se arregla. No, la palabra de Dios more en nosotros para no pecar contra nuestro Dios al cual servimos. Amén. Amén. Pues este día va a oír la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el tema? El olor que da vida a unos y muerte a otros. Aleluya, gloria a Dios. Usted va a ver que usted es un frasco de perfume, de olor. Amén. Ahí lo tiene 2 Corintios capítulo 2. Vamos a meditar en algunos versículos, pocos, no muchos para no tomar tiempo, pero en el versículo 14 en adelante. 2 Corintios 2, 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a orar. Padre, en este momento una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sujetamos, Padre, toda emoción, todo sentimiento, todo pensamiento, Padre, a la obediencia a tu palabra. Señor, añada gracia a ella para que dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues como les decía, es importante que meditemos un poco. Yo sé que aquí usted tal vez no es perfumero, tal vez usted no sea conocedor mucho tal vez de cómo se elabora, cómo se hace el perfume. Estuve yo meditando cómo se hacían los perfumes, los aromas, las esencias. Estuve viendo eso y fue para mí algo
algo curioso en el sentido de que pues uno nomás se puede echar perfume al cuerpo, pero a veces uno no sabe cómo se elabora, cómo se hace la esencia o el perfume. Por ejemplo, estuve viendo un perfume de rosas. Se sacrifica una rosa o rosas, 2, 3, y se va quitando los pétalos de la rosa y se pone en un cierto lugar, en un X cosa. Se ponen ahí los pétalos de la rosa, se pone aceite, unos le ponen agua o las dos cosas, y se tritura, se va machacando, se va triturando cada pétalo, o sea, los pétalos en puño, con el aceite, y se hace así como el chile de molcajete, así se está machacando. Y otros lo hacen con un triturador, y están machacando ahí hasta hacerlo, hasta que despegue su mismo aroma junto con el aceite, y no queda en el momento el perfume, va en proceso. El proceso, estuve viendo que más o menos proceso duraba alrededor de 40 días para que llegue a ser un perfume que pueda tener un buen fijador, que se quede un aroma fijamente en el cuerpo, o donde lo ponga o donde lo aplique. Pero estaba viendo, a mí se me hacía curioso porque alrededor de 40 días, dijo una persona. Lo elabora, lo machaca, lo pone por ciertos días, le va poniendo más hasta que quede el perfume de rosas. Entonces se requiere tanto de un trituramiento, se requiere de un tiempo, y miramos aquí que en cuanto al punto o al tema, miré que también era algo también para nosotros los cristianos, para llegar a ser un buen olor, para llegar a ser un buen cristiano, se puede decir un buen frasco, porque el perfume lo tenían que poner en un pomo o en un frasco tapado. En realidad Dios quiere usarnos, Dios quiere que nosotros estemos dando buen olor, que seamos verdaderamente ciertos frascos de perfume que dé un olor para vida. Ciertamente vamos a estar analizando que para unos es para muerte, pero lo que importa es que Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, nos lleva de triunfo en Cristo. Y se me hizo para el olor cuando dice en el versículo 14, mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Antes de hablar del olor, habla de que debemos llevar, de ir de triunfo en triunfo. ¿Y sabe qué? Se ocupa para tener un triunfo. ¿Qué se ocupa para triunfar? Para que pueda usted recibir un triunfo. Se ocupa una batalla. Se ocupa un problema. Se ocupa una lucha. Se requiere de una prueba para que usted pueda tener un triunfo. No hay ninguno que tenga un triunfo si antes no tiene una lucha, una guerra, un batalla. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren ser triunfadores? Los triunfadores de Cristo. No, pues se requieren muchas pruebas, muchos problemas, muchas batallas. Hay mucha gente que le viene la prueba, la batalla, y empieza a quejarse, hermanos. Queja avanza total. No, mi hermano.
El olor grato, el olor que Dios quiere que nosotros despidamos, tiene que ser un olor grato a Dios. Un olor que realmente lleve vida para los que han de creer por el testimonio, por el mensaje, o simplemente por la actitud que nosotros transmitamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos saben que su actitud afecta a otros? Pero ¿sabe qué? La manera que en realidad puede verse cuando una persona realmente despide un olor grato es cuando está una persona pasando en una prueba. ¿Quiere verdaderamente conocer a un verdadero cristiano, un hijo de Dios? Es cuando está una prueba. Es cuando está pasando una dificultad, una batalla. Allí es donde Dios aprueba a los que Él en realidad ha llamado. ¿Por qué Él nos ha llamado? ¿A cuántos los ha llamado el Señor? Yo creo que a mí me llamó el Señor. Yo no me debo a una institución terrenalmente hablando. No me debo a ningún pastor, no me debo a ninguna institución. Recuerdo el día que Dios me llamó y me acuerdo el lugar y me acuerdo la edad que yo tenía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Se acuerda cuando Dios lo llamó? Amén. Ah, mis hermanos, eso es glorioso. Porque cuando Dios llama, Dios capacita y Dios respalda. Hasta el último momento de su respirar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oh, es glorioso, hermanos. Un hijo de Dios puede estar muriendo de cáncer, puede estar en una cárcel y puede estar levantando su corazón al Señor para recibirlo en el aire, en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Un verdadero cristiano, aún su muerte, dice que la muerte de sus santos es grata para Dios. Para Dios, la muerte de sus escogidos es grata, hermanos. Esa muerte no es una muerte cualquiera, hermanos. Creo que es un pequeño dormir y un eterno despertar. Cuando uno parte de esta tierra es un leve dormir y un eterno despertar. El que está en Cristo no muere sino duerme en la esperanza gloriosa que Cristo Jesús le ha dado. Así es de que, mis hermanos, mientras tanto, así como el perfume se requiere de un proceso hasta ser envasado, así también nosotros, los que amamos a Dios, los que tenemos esa dicha de ser sellados por el Señor, también tenemos que entender que si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que pasar por el proceso. Hay un proceso, hermanos. Hay una manera que el perfumista está haciéndolo, pero está machacando esas rosas, esos pétalos, y probablemente nosotros, cuando venimos a Cristo, y muchos de los que han de venir, tal vez sea inevitable el que Dios empiece a hacer de nosotros un perfume grato. Empiece a quitar esos pétalos. Porque cuando estábamos en Cristo, eran espinas. Cierto, éramos puras espinas. El perfume no se hace de las espinas, de la rosa solamente los pétalos. Es lo que Dios quiere usar, hermanos. Porque el enemigo fue el que usó las espinas de nosotros, ¿verdad? Pero Dios quiere que de nosotros, de nuestras vidas, hacer un perfume. Y al estar quitando cada pétalo, y cuando digo pétalos estoy hablando de todas esas cosas rústicas que venimos trayendo, cargando de muchos años. Depende de los años que usted o que el creyente tenga en vida. Ciertamente no es tanto en sí los años, pero sí en la maldad que anduvimos unos más que otros, hermanos. Hay gente que no tiene tanta maldad como otros, pero los que sí anduvimos en la maldad, hermano, arrastrando vicios de alcohol, de pleitos, celos, de iras, de contiendas, visitando brujos, traíamos santería y todo traíamos cargando.
Toda la santería veníamos trayendo, menos al Cristo vivo resucitado, al que va por dentro, al que no se cuelga, al que va en el corazón del creyente. A ese no lo conocíamos. Traíamos uno nomás cargando, pero ese que yo les hablo, el que hablaba Pablo y Pedro, ese no se cuelga, ese va por dentro, acá adentro en el corazón. Allí es donde el Espíritu de Dios viene a morar. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quiénes? ¿Todos? No, los que hemos creído en el Señor Jesús, en el que le hemos creído, en el que hemos recibido esa gracia, esa dicha de ser sellados por su Espíritu. Y el que tiene el Espíritu tiene también su nombre, que es sobre todo nombre, rociado con la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, aquella que Él llevó hasta los cielos como testimonio para nosotros ser realmente limpiados con esa preciosa sangre. Una sola gota de su sangre puede limpiarnos todas nuestras inmundicias. Si usted ha venido con algún pecado, muchos o pocos, cuando viene a Cristo el hombre es limpiado de todo pecado. No hay ninguno que Él no pueda limpiar. Así es que cuando venimos a Cristo, sabemos que Él empieza a trabajar con nosotros. Empieza a quitar todos esos pétalos, malas palabras, ofensas, rencores, envidias, hermano, porque nosotros éramos que el que nos la hace nos la paga, y teníamos pleitos con mucha gente. Pero cuando venimos a Cristo, ciertamente, por el nombre de Cristo, sí hay una separación del pecado, y ciertamente, aunque Dios ama al pecador, detesta el pecado. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, también empezamos a detestar el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso espero. Si usted es de los que se ríe en el pecado, permítame decirle que usted no ha entendido, no ha discernido el cuerpo de Cristo. Hay quienes toman la cena del Señor o comulgan, por cierto, así, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir que si somos de Cristo tenemos que estar oliendo a Cristo, oliendo a su amor, a su gracia, a su poder, a su conocimiento. Dice aquí 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo. ¿Cuántas veces? Siempre. No hay de que unas veces sí, pues otras veces no, siempre. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, y si Dios con nosotros, por eso dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo vamos más a decirlo? Y cuando viene la prueba no lo podemos. No, Dios quiere en verdad que podamos, pero Él sabía que solo no podíamos. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Si quieres dar frutos buenos, venid a mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Quieren dar buen fruto? Vengan a mí. Una religión no te va a ayudar. Nada te va a ayudar. Solamente Cristo es la vid verdadera, que da vida a los hombres. Así por eso dice siempre en triunfo en Cristo. No es por medio de nada más que en Cristo. Y dice allí, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En todo lugar. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, no hay más glorioso de que usted sea un cristiano verdaderamente que vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo del conocimiento del Señor Jesucristo, no me refiero a solamente aprender versículos, sino que realmente usted puede entender el sentir de Cristo, lo que Cristo siente, lo que Cristo sintió, lo que Cristo siente y lo que Cristo está sintiendo, ¿verdad? Siente el amor. Cristo Jesús en verdad, Él siente, hermano, no es una cosa, Él es un verdadero Señor, Rey de reyes, que está donde 2 o 3 están en su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él quiere que a través de nosotros
por medio de nosotros, Él quiere manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Usted tiene que desplegar en su vida ese olor del conocimiento de Cristo. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él, a Dios y a Jesucristo nuestro Señor. Conocerlo a Él, estar bien atento, sensible a lo que Él siente, a cómo Él piensa. Y de esta manera, cuando estemos en el trabajo, en los parques, donde quiera que estemos, nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, está transmitiendo el olor santo del conocimiento de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. El perfume, el olor que da vida, en eso consiste. ¿Sabía usted que si usted da un mal testimonio, usted puede llegar a ser un tropiezo, una piedra de tropiezo, para que las personas que le rodean nunca en su vida se arrepientan y se entreguen a Cristo? ¿Aló? ¿Están aquí? Sí, así va. Eso es verdad, mi hermano. Entonces, ¿por qué es que en la iglesia de Cristo, su cuerpo, hay una demanda de parte de Dios? A Dios le importa mucho todo el mundo, pero especialmente a Dios le importa su vida, porque Dios lo llamó a usted con un propósito, con una razón, y es de ser un instrumento, un frasco de alabastro, un frasco de perfume, que usted lleve, sea, como decía nuestro hermano José la semana pasada, no se fijen en el vaso, fíjense en lo que lleva dentro el vaso, en lo que contiene el frasco que somos, ¿verdad? Porque eso es lo que somos instrumentos de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 15, porque para Dios, dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Cuántos de aquí son salvos? En los que se salvan. Eso es solamente en los que se salvan. ¿Se salvan de qué? ¿De qué nos salvó el Señor? Si decimos que somos salvos, la gente a veces no entiende. ¿Cómo ellos dicen que son salvos? Míralos que... No, tenemos una evidencia de que hemos sido transformados, salvados. ¿De qué nos salvó? Nos salvó del infierno al que íbamos directamente. Nos salvó de las garras de Satanás en las cuales estábamos antes de venir a Cristo. Nos rescató, nos redimió, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos en delitos y pecado, y Dios nos resucitó en Cristo Jesús. Eso no, y son muchas cosas, mis hermanos. Nos rescató Pablo les dice a la iglesia, nos rescató de los ídolos mudos para servir a un Dios vivo y verdadero. A un Dios que vive, a un Dios que habla, a un Dios que en realidad da vida, nos da, pero de todo. Nos da a través de su Espíritu, nos da dones, nos da ministerios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nos da ¿para qué? Para que sigamos edificando su iglesia. Así es de que es muy importante que nosotros estemos muy conscientes de eso. Que en los que se pierden, dice, es olor, a los que salvan, dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Es curioso, hermanos. Yo no sé si usted ha experimentado en su vida anterior, antes de Cristo, y en su vida ahora en Cristo. Usted tuvo sufrió vamos a decir, un descalabro, un sufrimiento, un dolor, una pena. ¿Usted ha sufrido el antes y después de Cristo? Antes de Cristo, ¿usted cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Cómo se la llevaba con la gente? Pero cuando usted vino a Cristo, ciertamente sus amistades, sus amigos, aún sus familiares, que es algo de lo más doloroso para mí, a veces hubo ya un desprecio. A veces hubo un cierto alejamiento, una cierta distancia. Para ellos no somos olor gratos, no, ya empezamos a vernos diferente.
ya empezamos como que ya nos llamaron, no hombre, ¿de qué nos han llamado? Herejes, protestantes, protestontos, y nos tiran de todo. Malas bestias, y nos dicen bueno, no sé a usted, pero esto es solamente cuando uno empieza. Gracias a Dios que cuando usted empieza a desplegar ese olor fragante, empieza a dar vida a unos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo doy gloria a Dios por aquellas mi gentes de sangre, de mi sangre, que han venido a Cristo por el testimonio que Dios nos ha permitido darles a ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No, hombre, eso debe de estar ya dando gracias, porque usted tiene que entender que eso es algo que va a suceder en su vida, va a dar vida. El olor que usted va transmitiendo a los que se salvan va a ser de vida. Pero aquellos que se pierden, aquellos que nunca van a recibir la palabra del Evangelio, va a ser para muerte, hermanos. Por eso el Evangelio de Jesucristo siempre va a ser cortante, usted va a ser como una espada de doble filo, la palabra que usted trae hablando por su boca. Mire, así de desgajado está el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos. Dijo: id y predicad a todo el mundo, a todas las criaturas. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Entiende usted la palabra y el significado de ello? O sea que cuando usted va llevando el mensaje, va rasgando a unos para la izquierda y otros para la derecha. El mismo mensaje de Jesucristo va llevando. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Aquí no dice si los familiares que tienes, ellos vas a poder orar, y sí, hay promesa, pero ¿sabe qué? Sigue siendo una decisión personal de cada uno de ellos. Así sea su hijo, su mamá, su papá, su tío, su pariente, tiene que ser una decisión y arrepentirse de su maldad y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. El mensaje de Cristo sí es bonito, son buenas nuevas de salvación para el que cree, pero para el que no cree, ¿qué pasa? Para el que no cree, dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Está bajo condenación. A la hora que le llegue la muerte, sea temprano, sea tarde, si él no cree y no acepta a Jesucristo y no se arrepiente, él tendrá el futuro muy oscuro, muy doloroso. ¿Y esto le duele o no le duele, hermano? Esto me duele hasta adentro, hermano, hasta mi corazón. Yo no sé cómo Jesús sintió cuando lloró por Jerusalén, pero ¿sabe qué? También yo he llorado y he sentido mucho dolor por mi gente, que cree más a la mentira, unas raizononas así de gruesas en mentira, que cuando le hablas tú de la verdad. Es más fácil, hermano, un hombre que no cree nada ser engañado, que sacar a un engañado de su engaño. ¿Cuántos están aquí? Hermano, una persona que se le ha instruido mal, se le ha informado mal y que ha echado raíces gruesas en ese engaño, es muy difícil que sacarlo de allí. Pero ¿sabe qué? Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Así es de que, mis hermanos, está el mensaje un poquito largo, pero quiero acortarlo. Quiero hacerles saber algo importante. ¿Cuál es el tema? Amén. El olor que da vida a unos y a otros da muerte. Pero, hermanos, usted tiene que entender que es usted el que va a dar vida, el que va a transmitir ese olor. Es muy bonito entender o pensar que en Cristo está todas las cosas bien y hay paz, pero ¿sabe qué? El Señor nos escogió
mire, voy a concluir con Romanos. Quiero llevarlo a Romanos, quiero concluirlo ahí porque quiero llevarlo a esa escritura. Romanos capítulo 8. Ahí hay una escritura que Pablo escribe. Y hay unos versículos que a veces nosotros como cristianos, algunos tomamos muy en serio, pero otros no. Como dice uno, tomamos lo que nos conviene a veces. Pero yo quiero que mediten esto, hermano. Yo sé que usted ha abrazado la fe, ha entendido que Cristo Jesús es el Señor y se ha arrepentido. Pero el Señor quiere que usted pueda entender en su mente, que pueda entender y tener el conocimiento de Cristo en su vida. Y tener el conocimiento de Cristo es saber que seguir la fe cristiana implica dolor, implica sacrificio, implica también entrega, implica a veces sufrimiento. ¿Cuántos están aquí? Si usted está pasando problemas, dificultades en su vida, si hay sufrimiento, si hay pruebas, si hay dificultades, si está pasando lucha, yo quiero en este momento, con el mensaje del Señor me ha puesto, que confirmarle que no tenga pena, que no se preocupe, que siga adelante, que se afirme su vida y que se agarre del bendito. Que pueda usted creerle a Él y que si Él es la roca inconmovible de los siglos, nada de lo que le está pasando destruirá su vida. Eso no podrá destruir su vida. Puede pasarle de todo. Tiene que entender que es un privilegio, es un privilegiado usted al saber que es un llamado de Dios, un instrumento de Dios. Tiene que creer realmente a ese glorioso mensaje, a esa verdad, hermanos. Amén. Bueno. Romanos capítulo 8, bueno, no voy a leer todos, pero voy solamente a tocar algunos versículos que van a confirmar o reafirmar el mensaje, amarrar el mensaje, como dice unos. En el versículo 8, en el versículo 28, 8:28 tiene como encabezado, título, más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Qué bonito, hermanos, más que vencedores. Eso está bueno, ser más que vencedores. Pero ya dijimos que para vencer, ¿qué se requiere para vencer? Lucha, prueba, dificultad, sacrificio, batalla. Bueno, dice 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bonito, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es verdad. No es cualquier cosa. Hay que entenderlo para que cuando estemos pasando esa dificultad podamos oír este mensaje, esta voz, este versículo. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ha oído usted ese versículo? Lo tenemos hasta de los primeros, ¿verdad? Acá arriba. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo usamos para defendernos y para ponernos un escudo. Pero vamos a ver en realidad de qué se trata. Voy avanzando. En el 34 quiero avanzar. En el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Aleluya. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Cuántos saben que nomás tenemos un intercesor? Aquí es el único que ruega por nosotros o intercede por nosotros en el cielo, se llama Jesucristo. No hay otro nombre. Bueno, yo aquí estoy viendo que dice así, que Él es el que murió y que resucitó. También ya resucitó Pedro, Juan, aún María, la madre de nuestro Señor Jesucristo como hombre, resucitó el tercer día. No, aquí dice, Pablo está diciendo, dice, el que murió
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, hermanos, esa palabra que está Pablo diciéndole la necesidad de la intercesión de Jesucristo, ¿por qué? ¿Quién es el que necesita intercesión? ¿O para qué la intercesión? Te requiere. Por eso Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ese mismo Jesús nos dice a nosotros que aunque seamos zarandeados como el trigo por Satanás o por lo que venga, Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. No hay excusa para ir al pecado, no hay excusa para andarse cayendo como aguacate cada rato. No. Aquí no hay nada. Y a veces las excusas son mínimas, hermano. No, mire. Oiga lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hay preguntas con signo de interrogación. Dice: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Alguien de aquí está pasando por alguna de esas tribulaciones? Probable. ¿Angustias? Probablemente. ¿Persecución? Tal vez. Si no evangeliza, no hay persecución. Es verdad. No hay persecución. Si usted no da testimonio de su fe, no va a haber persecución nunca. Tal vez la persecución, pero va a ser de otro tipo, pero no así como dice. En los tiempos judíos morían por Cristo, por la fe, hermanos. Aquí dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Algunas de estas cosas: hambre o desnudez, no tiene vestir, hay peligro, está pasando por peligros, por espada. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Así somos contados. Y ahora viene el versículo de memoria. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después de estas cosas, no. Esas son nomás un grupito de cosas, porque las que siguen, para concluir el capítulo 8 de Romanos, que son algunos 2-3 versículos más, dice, versículo 38, por lo cual estoy seguro, no dice a lo mejor, porque gente dice: ¿y por qué estás tan seguro? Ay, ¿ustedes por qué están tan seguros de que aquí, que allá? No, pues, miren, porque por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, oiga, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cuando usted usa este versículo, en todas estas cosas somos más que vencedores, y que todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien, aquí es donde hay que poner verdaderamente estos versículos. Y probablemente alguno de ustedes va a tener que pasar la copa amarga de persecución, o tal vez la espada, o tal vez el peligro, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Pero que Dios nos llene de ese poder y de esa unción, de tal modo que no nos dé dolor. Mire, la gente que hay anestesiólogos que le ponen una jeringa para quitarle una muela, para hacerle una operación, y no le duele. ¿Ustedes creen que esos anestesiólogos son más que el anestesiólogo de que es nuestro Dios? Oh, mis hermanos, Jesús es doctor por excelencia. Él es anestesiólogo de excelencia. Usted tiene que creer en ese Cristo que es anestesiólogo, que nada le va a doler el día que le estén pasando la
la espada, el cuchillo, el balazo, la bala, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero si nos pasan cositas y nos quejamos, hermano, ¿usted cree que hemos estado entendiendo el conocimiento de Jesucristo? Tenemos que llenarnos de ese sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sus atributos, de su gloria, y humilló haciéndose hombre como usted y como yo. Y en esa condición se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Que cuando le estaban clavando, no solamente le estaban clamando, hermano, le estaban clavando. El proceso para ir a la cruz de nuestro Señor fue tan letal y tan lento. Fue lento, hermanos. No creo que es como ahora un balazo en la frente, ¡pum!, y se murió ya. No, 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 no. El de él fue lento, hermanos, lento. Fue un proceso de... Hermanos, no, hombre, esa película ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, no. Parte. Pero la pasión de Cristo, hermanos, fueron desplegándose pétalos de esa rosa, hermanos. Nuestro Jesús, que es rosa de Sarón. Es Jesús, no es María, no es Pedro, no es Juan. Jesús es la rosa de Sarón. Él es la estrella de la mañana. Él es salud de los enfermos. Él es refugio de los pecadores. Él es consolador de los afligidos, auxilio de los cristianos. Él, nadie más. Él es el arca de la alianza. Él es la puerta del cielo. Él, nadie más. Él es la aurora de la mañana, que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, hasta el día en que esté esclarecido. Hermano, cuando un cristiano está bien enterado y bien entendido, ha discernido el cuerpo de Cristo, anda como a mediodía. Miren, ahorita, justamente ahorita está el sol a medios de aquí. ¿Y sabe qué? El que está en Cristo no tropieza en cualquier cosa, porque la luz de Cristo, el sol de justicia que nos alumbra, no nos deja caer cada rato en el pecado y en la miseria. Nos hace ver todo a su luz. Por eso podemos expresar, oler a ese olor que da vida. Nosotros no somos de la noche ni de la oscuridad, somos de día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así es de que, mi hermano, yo concluyo haciéndole saber que si usted hasta ahorita ha pasado algunas pruebas, algunos han sido aprobados, algunos no han resistido, y Dios espera, es paciente, te dice no, entonces todavía no. Pero yo quiero que sepa que Jesús les decía, para que pueda dar fruto, tiene que morir la semilla antes de dar fruto. Es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para que pueda dar fruto. Así es de que hay que morir al mundo, hay que morir. En eso consiste el bautismo en agua, en que estamos muriendo para el mundo para vivir para Dios. Morir a la carne para vivir en el Espíritu. Estamos identificándonos con la muerte gloriosa y resurrección gloriosa de nuestro Cristo glorioso. ¿Cuántos saben eso? Morimos al mundo para vivir para Dios. Vivir para Dios es andar de día y estar reflejando y estar despidiendo el olor grato para que lleve vida a otros, para que tengan vida. Amén. Póngase de pie.